Y vamos a ir a Hebreos 12, 1 al 11. Yo lo voy a leer solamente. Ustedes me van a seguir con la mirada y van a poner mucha atención en lo que vamos a predicar el día de hoy, esperando que lo que yo dije no se cumpla, ¿verdad? Esperando que entremos verdaderamente en disciplina, pero entender primeramente qué es disciplina. Así que vamos a ir Hebreos 12, 1 al 11. Yo voy a leerlo solamente, ustedes síganme con la mirada. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ahí está, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, por favor, síganme al versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Vean versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Vean versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Entonces el capítulo está hablando de disciplina. Pero para que comprendamos bien esto, tenemos que definir primero disciplina. Estoy indisciplinado. Ustedes no lo pueden hacer, ¿eh? Bien. Miren, hermanos, disciplina es el conjunto de reglas de conducta de un grupo para conseguir un fin. Obviamente un fin provechoso. Repito, disciplina es un conjunto de reglas de conducta de un grupo para conseguir un fin. Dios, en su misericordia, manda esta carta, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo, para un grupo de hebreos. Dice la carta, es una carta a los hebreos. Pero para comprender a quién va dirigido, porque muchos, lamentablemente, y para vergüenza, diría yo, de los cristianos, muchos no saben
¿Por qué hebreos? Carta a los hebreos. Para esto, primeramente vamos a orar. Padre, en esta mañana, yo le ruego y le pido que sea su Espíritu Santo, Señor, derramando de su gracia infinita sobre este su pueblo, para que comprendamos, Señor, la disciplina a la cual usted nos manda. Que mediante ella, Señor, su pueblo sea reprendido, pero no solamente eso, sino que aprenda, Señor, a vivir como nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Creador y nuestro Salvador, que nos indica cómo hemos de andar en este mundo mientras llega el día de presentarnos delante de usted. Le rogamos y le pedimos, Padre, que sea su Espíritu Santo, mediante la boca de este pastor, de este predicador, Señor, que le dé alimento espiritual a su pueblo, que tanta falta nos hace. Le rogamos todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Primero tenemos que entender por qué carta a los hebreos. Para esto vamos a ir a Génesis. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ver mucha Biblia. Hoy en día, hermanos, lamentablemente se habla mucho, hay mucha predicación que hablan mucho mediante palabra de hombre, pero poca palabra de Dios. Para esto vamos a ir a Génesis 11:31. Mucha Biblia, espero que no se atraganten, porque esta palabra alimenta pero no engorda. Así que las mujeres no se preocupen. 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Taré, el padre de Abraham, venía de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, y el gentilicio de los de ahí eran hebreos. Entonces Abraham era un hebreo. Ahora vamos a Génesis 21:5. Génesis 21:5. Dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces el hijo de Abraham era Isaac, y también era de descendencia hebrea. Ahora vamos a Génesis 25, por favor. Génesis 25, versículo 21 al 23. Versículo 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos que luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora vamos a Génesis 32:28. Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Isaac tiene 2 hijos. El primogénito es Esaú. Eran mellizos, pero nace primero Esaú y después Jacob. Pero Esaú desecha la primogenitura, y mediante varias situaciones queda la primogenitura en manos de Jacob. Jacob es el heredero de la primogenitura porque es espiritual.
la primogenitura no es material, ni es terrenal, es espiritual. Él en cierta ocasión lucha contra el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo antes de llegar al mundo como hombre. Y le dice él, después de que termina la lucha, le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. Y de ahí salen las 12, de los hijos de él, salen las 12 tribus de Israel. Una de las tribus de Israel era la tribu de Judá, es decir, la tribu de los judíos. Y entonces vamos a regresar a Hebreos. En este tiempo en que está escrita esta carta, se refiere a un grupo de judíos que, conociendo las escrituras, conociendo también del cristianismo, se regresan a las prácticas del judaísmo. Y entonces esta carta es dirigida para que se regresen a la verdadera fe de la Escritura, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta habla acerca de cómo Cristo es el verdadero Mesías de los judíos. Cómo a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo vamos viendo que se cumplen todas las promesas del Padre para el Mesías prometido. Y el mandamiento más grande del Padre con respecto a su Hijo es que todo hombre vaya a Él en obediencia de fe. En obediencia de fe, ¿para qué? Para que conforme a eso ellos vayan ciñendo su conducta, su proceder, sus obras, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo manda. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en la Escritura, ¿verdad? Nos dice que Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Entonces, lo que manda Jesús no es desobedecer el Antiguo Testamento, sino lo amplía, es decir, lo hace más amplio de tal manera que no solamente es el Viejo Testamento, sino cosas más espirituales que nuestro Señor Jesús manda a los fieles en la fe del Padre. Bien, entonces ya sabemos por qué carta a los hebreos. Ahora, la disciplina, hermanos, dijimos, es un conjunto de reglas para un determinado grupo con un determinado fin. El fin de esta carta y de este capítulo es que ese grupo de hebreos o de judíos vayan y se regresen a Jesús como verdadero Mesías de ellos, y que su conducta y su proceder sea de acuerdo a la mente de Cristo. La mente de Cristo, cuando el hombre cree en Jesús, tiene la mente de Cristo, y la mente quiere decir la idea, el pensamiento de obedecer al Padre por medio de lo que Jesús manda. Eso es lo. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que el Espíritu Santo sea el que nos rija y nos dirija en este mundo. ¿Sí vamos comprendiendo? Bien, ahora. Pero hay dos tipos de disciplina. Una disciplina, diríamos, preventiva. ¿Por qué preventiva? ¿Por qué? Porque cuando esas reglas las obedecemos, nos van previniendo de los errores en que podemos caer. Es decir, nos va diciendo, ¿verdad?, por dónde debemos de caminar. La disciplina correctiva es la que nos aplica Dios después que nosotros hemos desobedecido. Ahora, la pregunta,
¿cuál disciplina tú practicas? ¿La preventiva o la correctiva? Para esto vamos a ir a Lucas 4, por favor. Dijimos que nosotros como creyentes en Cristo tenemos la mente de Cristo, es decir, querer agradar al Padre mediante todas nuestras obras aquí en el mundo. Con nuestros pensamientos, con nuestros propósitos y con nuestras obras. Vamos a Lucas 4:1. En este momento de la Escritura, nuestro Señor Jesús ya había sido bautizado por medio de Juan el Bautista. Y él se había ceñido a la disciplina, es decir, a la regla que Dios había mandado acerca de que él tenía que ser bautizado por el Elías espiritual. Es decir, siendo Jesús más grande y más poderoso, él se sometió a la primera regla: ser bautizado por Juan el Bautista. Después de que es bautizado, vamos a retroceder un poquito, vamos a ir a Lucas 3:22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal después de que fue bautizado, y bajó el Espíritu como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Uh-huh. Cuando el cristiano llega a los pies de Jesús, eso es lo que Dios dice en la Biblia, que le dice al creyente: en ti espero tener complacencia. ¿Verdad? Jesús, lleno del Espíritu Santo, 4:1 de Lucas, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahora, quiero que veas esto, hermano. Esto que le pasó a Jesús te va a pasar a ti. Los 40 días son toda tu vida terrenal después de haber conocido a Jesús. Es tu desierto. Es decir, un lugar en el que solamente tienes comunión con Dios, pero también vas a ser tentado por el enemigo. Y dice el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, llega una primera tentación de identidad. El diablo le está diciendo a Jesús: mira, si es que eres, también te diría a ti, si es que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, hermanos, esto lo tenemos, es un motivo de un estudio más profundo, pero lo que está diciendo allí el diablo a Jesús: si es que eres Hijo de Dios, toma tu propio derrotero, haz tu propia fe, haz tu propio camino, haz tu propio proyecto, haz lo que tú quieras, porque al fin y al cabo eres semejante a Dios. Va a llegar esa tentación a ti. Pero nuestro Señor Jesucristo ve lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo dijo: no me importa lo que tú me digas. Y el diablo entendió bien, le dijo: mentiroso, chismoso, arrogante, me quieres meter en problemas. Yo me voy a ceñir, voy a dirigir mi vida de todo lo que está escrito de mí, para que yo lo haga en esta vida y en mi ministerio. Eso es lo que debe de pensar el nuevo creyente. Es lo que debe de pensar el cristiano.
Es lo que debe de hacer todo aquel que verdaderamente dice: yo soy hijo de Dios. Me voy a ceñir a lo que dice la Escritura, a lo que dice Dios que deben de hacer sus hijos, y entonces voy a caminar por el camino de obediencia de Jesús. Pero el diablo no se queda en eso. No creas que te va a quedar en eso. Vean versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo lo llevó a un monte. Mira, hermanos, el diablo va a utilizar la tecnología, los conocimientos, las redes sociales, muchas cosas va a utilizar para desviar al cristiano. Y estoy seguro que lo trasladó a los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo. Le puso una gran pantalla y le mostró la Riviera Maya, le mostró la ciudad de los juegos, ¿cómo se llama? Las Vegas. Las Vegas, le mostró la Riviera Maya, le mostró Manzanillo, le mostró Cancún, le mostró todo lo agradable, ¿verdad? Y le mostró el casino de Monte Carlo, y le mostró los casinos de China, le mostró los casinos de Estados Unidos, y le dijo: mira, todo esto te lo voy a dar. Todo te lo voy a dar. Y hermanos, dice, además te voy a dar toda la gloria de ellos. Miren, le está diciendo: te voy a dar lo mejor de todo eso. ¿A quiénes qué es lo mejor de todo eso? Drogas, sexo, prostitución, todo. Dice: yo te voy a mí me lo dieron todo, dice el diablo. Me dieron potestad y yo lo doy a quien yo quiero. Y yo te lo voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Todos van a ser para mí. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, hermano, cuando el diablo te hace esa propuesta y tú lo aceptas, lo que estás haciendo es que todo eso te llegue, y te va a llegar, te va a llegar con recargos. Todo, absolutamente. Y vas a empezar a adorar al mundo. Por eso la Escritura dice: no ames al mundo, no ames al mundo. Porque amor es igual a adoración. No ames al mundo. Pero muchos cristianos llegan: ya soy hijo de Dios, entonces los domingos me congrego, doy mi diezmo, saludo al pastor, saludo a mis hermanos, y voy a los estudios y todo. Y en la semana me he hecho mi carrerita a Garibaldi. Y no digo otras cosas porque ya se me olvidaron. No creas que no andaba como tú, no creas que yo no andaba. No creas que yo no conocía eso. Pero ya tiene tanto que ya se me olvidó. Si quieres saber, no me preguntes a mí. Y le dice el diablo: mira, yo te voy a dar todo eso. Y dice Jesús: no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es obedecer a mi Padre y ir a la cruz del Calvario para que toda esta bola de pecadores, de malvados, de prostitutas, de asesinos, desobedientes, todos ellos puedan ser salvos. Así que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, es decir, solamente le vas a obedecer. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, primero eso, fíjense bien, del 5 al 7 fue una tentación para conducta. ¿Ya lo vamos viendo? Para conducta. Ahora vamos a ir a otro. A una tentación de propósitos. Vean qué le dice.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora le dice: mira Jesús, vas a hacer aquí todas las cosas que tú quieras hacer. Mira, yo te invito a ir a una cantina a fin que tú no vas a caer. Yo ya sé que no vas a caer. Vámonos a una cantina, ¿verdad? Y si podemos a un tugurio, y ahí va a haber prostitutas a las cuales les vas a predicar, vas a ver borrachos que les vas a predicar, y ahí vas a tener muchas ganancias. A ti no te va a pasar nada. A ti no te va a llegar la tentación, la mentira del diablo. Muchos cristianos van y oyen esta tentación, ¿verdad? Dicen: a ti, tú ya eres hijo de Dios, tú ya no puedes pecar, no te va a pasar nada, todas las tentaciones, si eres borracho, no te va a llamar la atención el alcohol, porque eres hijo de Dios. Mira, y va el cristiano y va a predicar, pero sale después borracho otra vez. Lleno de porquería, lleno de maldad, lleno de prostitución, lleno de vicios. Porque caen en la tentación de los propósitos. Lamentablemente, hermanos, el cristiano está así. Lamentablemente la iglesia de Cristo está llena de esos que, creyendo ser hijos de Dios, o quizás que son hijos de Dios, pero porque les falta doctrina, porque les falta constancia, porque les falta predicación, hoy en día los predicadores son una bola de maricones. Hay sus excepciones. Aquí tenemos dos. Pero en verdad, las iglesias hoy en día, y por eso las mujeres se tienen que levantar a predicar, porque no hay varón en la iglesia que se levante y que diga: hermana, yo me voy a esforzar, yo me voy a poner a estudiar, yo voy a orar para que el Señor me dé palabra, para que el pueblo tenga palabra de varón y no de mujer. La escritura es clara. Pablo dice: ordeno que toda mujer calle en la iglesia. Pero las mujeres tienen que predicar porque los varones no se hacen presentes. Y no es que no haya, es que no tienen los pantalones para predicar y para pelear lo que por derecho bíblico les corresponde. Algo amén. Amén. Bien, vamos a 9:11. Vean, dice: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Miren, mis hermanos. 4:11. Vean el 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Los cristianos les enseñan a los pastores: mira, esto es lo que te pasa después del bautizo, después de que has llegado a Jesús, y ya se acabó el asunto. No, tenemos que recordarles que toda esa tentación es durante toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida aquí en terrenal, y que Él se va a apartar por unos minutos, por unas horas, no creo que días, quizás horas solamente. Y por eso tienes que orar, tienes que estudiar, tienes que escuchar predicación, pero no te comas todo lo que te dan los pastores. La palabra más limpia, hermano, más limpia de levadura es cuando tú lees la Biblia. Hoy en día, los hermanos les preguntamos cualquier cosa acerca de alguna doctrina, algún conocimiento bíblico, y dicen: el pastor me lo dijo. El pastor me dijo y dijo esto.
Yo no soy enseñado por el pastor. Yo soy enseñado por la Biblia. Tú tienes que ser enseñado por la Biblia. Miren, vamos a Primera de Pedro. Vamos primero al versículo 1-3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Llegan a las iglesias y lo primero que les dice el pastor: ya se resolvieron tus problemas, ya no tienes ningún problema, ora y no vas a tener hijo borracho, ni mentiroso, ni desobediente. Tu mujer se va a cambiar totalmente. Tu marido se va a recomponer, se va a regenerar. Tus problemas económicos se acabaron. Mentira. Mentira. Cuando llegas a Cristo, arrecian los problemas, arrecian la tribulación y te hace más consciente de ello. Pero tienes una gran ventaja. El Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Y te va a reconfortar. Y te va a fortalecer de tal manera que sigas adelante. Amén, amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, mira, tu fe va a ser probada. ¿Cuánto? Cuanto dures aquí. Cuanto dures aquí. Y miren, hermanos, lamentablemente hoy no tengo ganas de predicar contra los pastores. Amanecí con ganas de echarles flores, pero se me quitaron en el camino. Voy a predicar contra pastores. Y es mi costumbre, pero hermanos, la Biblia es muy clara. Siempre voy a decir que la mayoría de los problemas en las iglesias somos los pastores. Así como los pastores son los culpables de la mayoría de problemas en las iglesias, así tú como padre, así tú como madre, tienes la culpa de la conducta de tus hijos en tu casa. Queremos que sean obedientes, pero yo soy desobediente. Quiero que sean sometidos a mi autoridad, yo no me someto a la autoridad de Dios. Tú quieres que tus empleados sean obedientes y tú no obedeces al Señor. Y está así está la iglesia, porque en las iglesias hay padres de familia, hay empresarios, hay empresarias también, hay abuelas, hay tías. Como abuela quieres que te obedezcan tus nietos, ¿cómo eres tú? Como abuelo quieres que te respeten y tú te das a respetar. Tú respetas las normas y la disciplina del Señor.
queremos que los congregantes obedezcan y nosotros no nos sometemos a la disciplina del Señor. Por eso tengo que predicar contra los pastores. Y me incluyo, siempre me incluiré. Porque siempre los pastores de la iglesia, de aquel enfrente, de aquel lado, de la otra colonia, del otro distrito, del otro país, hace esto y hace lo otro, pero nunca se incluye. Yo siempre me incluyo. Bien, vamos a regresar a Hebreos 12. Vean versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, hermanos, cuando los sacerdotes y los fariseos le decían al Señor, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, lo estaban tentando. Lo estaban tentando. No mueras en la cruz, no derrames tu sangre. Al fin eres hijo de Dios. Pero Jesús dijo, no vine a que me levantaran los hombres. Cuando el Señor, después de que multiplica los panes y los peces, los pescados, hasta eso, tenemos que aprender a hablar, ¿verdad? Multiplica los pescados y los panes, lo querían hacer rey. Y él dijo, no vine a ser enaltecido ahorita. Vengo a ser humillado. Vengo a ser ajusticiado por la injusticia de los hombres. Vengo a morir en la cruz del Calvario porque así le plació al Padre. Y no me importa el oprobio que vaya a pasar yo en la cruz, pero después de esto fue enaltecido y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así tú, mi querido hermano, cuanto más te humilles en obediencia a Dios, después el Señor te va a enaltecer allá arriba. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dicen, mira, ustedes obedezcan, no es fácil la vida cristiana, no es fácil obedecer, no es fácil ceñirnos a los mandamientos de Dios. Nuestra naturaleza humana nos lleva a estar siempre en contra de la palabra de Dios, pero ahora tienen el Espíritu Santo que redarguye sus corazones y el poder del Espíritu Santo para que empiecen a obedecer, para santificarse. No desmayen. Lo pueden hacer. Y ustedes no están en la posición que estuvo Cristo. Porque no era uno, hermanos. No eran 2 ni 3 los que le decían a Jesús, no vayas. Miren, hasta Pedro mismo. Y yo estoy seguro que si Jesús ahorita lo tuviéramos aquí, antes de ir a la cruz, muchos dirían, ay Señor, ¿para qué vas a la cruz? Porque muchos somos Pedros, piedra de tropiezo para él. Y para otros también, y para los hijos, y para los hermanos, y para los sobrinos, y para los parientes, y para muchos somos piedra de tropiezo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies las reglas que está poniendo Dios. No menosprecies que vayas a Jesús en obediencia de fe. No menosprecies al Espíritu Santo que te está diciendo, ya no seas borracho, ya no seas mentiroso, ya no seas ladrón, ya no seas adúltero, ya no peques, ya estuvo suave, dice la Escritura.
Ya hemos pecado tanto. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, le dice, le da disciplina. Le da disciplina. Pero si no recibe la disciplina, entonces lo azota porque le ha recibido por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no le pone reglas? Pero si se os deja sin disciplina, es decir, sin reglas, y que haces lo que se te da tu gana, y que haces lo que deseas, lo que desea hacer tu carne, y que haces todo aquello lo que te apetece en la carne, entonces dice, entonces no eres hijo, sino eres bastardo. Dice, si obedeces, vean el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, miren hermanos, hace esto, yo creo que ya no aplica, voy a explicar por qué. De 20 años para atrás, los padres tenían a Doña Justicia de parte de ellos. Doña Justicia era un palo o una madera o un cinturón o el cable de la plancha que era suavecito, ¿verdad? ¿Sí? Y ese era el mejor, ¿verdad? El mejor disciplinador. Con esa nos aprendíamos todos los mandamientos, ¿verdad? Y decía, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, mira, si ya antes veneraban a los padres porque los disciplinaban, y hermanos, en verdad los hijos veneraban a los padres. Después que llegaban a los 20, 22, 25 años, se casaban y decían, mi padre, mi madre tenían razón en haberme disciplinado así, en haberme tratado así, pero ahora, ¿qué pasa? Ay, pobrecito de mi hijo, y le pegan, y hermanos, les pegan con una servilleta, y dice, a lo mejor lo maltrato, a lo mejor le va a doler mucho, y cuando quieren compartir la responsabilidad con el esposo, le dice, préstame tu pañuelo. Así está el mundo, así están los cristianos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, hermanos, las reglas que ponían los padres muchas veces eran antibíblicas. Pero Dios en su misericordia hacía que eso ayudara un poco a la humanidad, que no llegara tanto pecado al mundo. Dice, pero ahora, como ya a ellos los venerabas y les hacías caso, pero ahora obedece al que es sabio, al que todo lo sabe por anticipado, al que hace todas las cosas bien, porque no te va a hacer nada mal obedecerlo. No te va a hacer nada mal. Todo es para tu beneficio y además para vida eterna. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, hermanos, el pueblo judío ha pasado por tanta tribulación. Nada más es de acordarnos del Holocausto, de lo que pasaron en España, de todo lo que les ha ocurrido durante la historia después de su salida de Jerusalén y que fueron esparcidos por el mundo. Y toda esa desgracia a muchos no les ha servido. Pero muchos de ellos creyeron en el Jesús de la cruz de hace 2000 años. Y esos tienen vida eterna, tienen salvación, tienen comunión con el Padre y además tienen galardones allá arriba. Amén.
ellos, dice la Escritura, ya Pablo nos lo dice, ¿verdad? Que allá en Corintios, que todo fue escrito para beneficio de nosotros, todo fue escrito, todo lo que hacía mal el pueblo hebreo, todo lo que hacía el pueblo judío mal, todo fue para que aprendiésemos nosotros. Pero nosotros como cristianos no aprendemos de ellos, porque ciertamente podemos aprender de sus cosas buenas, pero quizás aprenderíamos mucho más de las cosas malas que ellos hicieron y que les resultó para mal. Entonces tenemos toda la Biblia para aprender, sí, de lo que hicieron mal y de lo que hicieron bien, para que entremos en una disciplina correctiva y no una disciplina preventiva y no una disciplina correctiva, en la cual pues tú eres el que dices, tú eres el que decides, tú eres el que haces. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo, Señor, ha aprendido que tiene que haber disciplina, una disciplina que nos lleve a prevenir las cosas en las cuales podemos caer y podemos ser arrastrados. Que sea su Espíritu Santo, Señor, mostrándole al hombre, al inconverso y a la mujer inconversa, que hay que ir a Jesús en obediencia de fe. Porque el Padre ha dado toda potestad y toda autoridad a Él para que haga conforme a su poder y gloria. Y el hombre no puede ir al Padre si no va antes con Jesús. Como dice la Escritura ya en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ya pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros de los hombres. Pero es necesario que el hombre lo crea para que no sea juzgado de acuerdo a sus obras, sino que sea juzgado de acuerdo a la fe en Cristo Jesús, que es salvación y vida eterna. Padre, le rogamos y le pedimos esta tarde que sea su Espíritu Santo llevando este mensaje, Señor, a todos los hombres, para que vayan a Jesús en obediencia de fe. Porque no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Padre, que este mensaje sea llevado por su Espíritu Santo y que todo sea para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos, hermanos.